Mi rostro me devolvía la mirada desde la pizarra de la sala de juntas, marcado con las palabras «Objetivo de optimización» en un grueso marcador rojo. Justo al lado de otras 3 fotos Jaime Pérez, Alberto Ramírez, Esteban Juárez, todos nosotros mayores de 45 años, todos con la misma pulcra caligrafía corporativa debajo de nuestras imágenes, como si fuéramos sospechosos en una especie de cacería en busca de eficiencia. Marco Villanueva, 48 años. Soy yo quien les cuenta esta historia, porque alguien necesita oír lo que realmente sucede cuando la nueva gerencia joven decide modernizar una empresa que ha estado funcionando perfectamente durante 22 años. Estaba sentado en esa sala de juntas de color beige, observando a Sofía Garza pasearse de un lado a otro con sus tacones de diseñador, gesticulando con ese marcador rojo como si estuviera dirigiendo una orquesta corporativa. El olor a café rancio y a malas decisiones flotaba en el aire. Detrás de ella, las fotos de nuestros empleados parecían una rueda de reconocimiento policial, y en cierto modo, eso es exactamente lo que era. A Sofía la ascendieron a vicepresidenta de operaciones en febrero, recién salida de su maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, aprovechando las conexiones de su padre, ya que su papá, Tomás Garza, forma parte del Consejo de Administración. Pasó su primera semana hablando de metodologías ágiles e innovación disruptiva como si ella personalmente hubiera inventado esas frases. El resto de nosotros simplemente seguimos haciendo nuestro trabajo, manteniendo el negocio a flote, asegurándonos de que los contratos gubernamentales se cumplieran a tiempo y por debajo del presupuesto. Pero sentado en esa sala de juntas, viéndola tocar mi foto con ese marcador, supe que el juego había cambiado por completo. Estos empleados de legado, dijo, sin siquiera mirarme directamente, representan patrones de pensamiento obsoletos que nos están frenando. Necesitamos energía fresca, procesos optimizados y mentalidades nativas digitales para competir en el mercado actual. Empleados de legado. Llevaba 22 años en Soluciones de Defensa del Bajío, SDB. Empecé como coordinador de logística junior justo después de mi baja del ejército en el campo militar número 1, ascendí hasta director senior de operaciones a través de 3 directores generales, 4 reestructuraciones importantes e innumerables gerentes estrella que iban y venían como el clima estacional. Pero nunca antes me habían llamado delegado. Los otros tipos en esa sala tenían la misma expresión que probablemente tenía yo. Ese reconocimiento silencioso que llega cuando te das cuenta de que no estás en una reunión, sino en una ejecución. Jaime Pérez de Control de Calidad, 52 años, llevaba allí 18 años. Alberto Ramírez de Adquisiciones, 49 años, empezó el mismo mes que yo. Esteban Juárez de Gestión de Contratos, 51 años, se sabía de memoria todas las regulaciones federales. Entre los 4, sumábamos 73 años de conocimiento institucional. Pero Sofía Garza nos veía como obstáculos para su visión de una operación esbelta y moderna. El Consejo ha aprobado una realineación operativa integral, continuó Sofía, pasando las diapositivas de su presentación de PowerPoint como si estuviera anunciando la posada de la empresa. Con efecto inmediato, implementaremos nuevos protocolos de autorización, credenciales de seguridad actualizadas y estructuras de informes optimizadas. Hizo una pausa en una diapositiva titulada Iniciativa de Transformación Digital, y finalmente me miró directamente. Marco, tu rol actual será absorbido por nuestro nuevo marco de sistemas automatizados. Tu acceso con credencial será suspendido a la espera de la documentación de transición y la transferencia de conocimientos a nuestro personal junior. Así de simple. 22 años de servicio, y lo hizo sonar como si estuviera actualizando un software. No dije nada. Aprendí esa lección en el ejército, cuando alguien ya ha tomado una decisión. Discutir solo le da más munición para usar en tu contra más tarde. Pero yo estaba pensando en algo completamente diferente. Algo que Sofía no sabía. Algo que había implementado después de la última vez que la gerencia intentó despedir a personal experimentado, sin pensar en las consecuencias. Verán, en 2019, hubo un incidente. La empresa intentó reestructurar a 3 tipos veteranos justo antes de una importante auditoría federal, pensando que podrían reemplazar 60 años de experiencia combinada con mano de obra más barata y sistemas automatizados. Nos costó un contrato de 220 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, cuando el nuevo equipo no pudo navegar los requisitos de cumplimiento. Tardamos 8 meses en reconstruir nuestra reputación con los oficiales de contratación.
Fue entonces cuando redacté la cláusula G15.7. Está enterrada en lo profundo del Manual de Continuidad Operacional, subsección 15, párrafo 7. La mayoría de la gente nunca pasa de la primera página de ese documento de 847 páginas. Pero es un lenguaje legal blindado que escribí yo mismo, con la ayuda de nuestro departamento legal y la aportación de Sara Beltrán, nuestra oficial de cumplimiento. Básicamente establece que si un director senior de operaciones con credencial de seguridad activa es despedido sin la documentación adecuada durante un periodo de contrato activo, todas las transacciones gubernamentales de alto valor se congelan automáticamente a la espera de una revisión con doble autorización. La cláusula fue diseñada para proteger a la empresa de exactamente lo que Sofía estaba haciendo en ese momento. Y ella había puesto sus iniciales en ese manual cuando asumió el cargo de vicepresidenta hacía 6 meses. Demonios, probablemente ni siquiera lo abrió. Necesitaré tu tarjeta de acceso al edificio, dijo, extendiendo la mano como si yo fuera un adolescente al que echan del centro comercial. Metí la mano en mi cartera, saqué la credencial que me había permitido pasar por esas puertas de seguridad cada mañana durante más de 2 décadas y la coloqué sobre la mesa de juntas. No en su mano. Sobre la mesa. El personal de seguridad te escoltará para recoger tus objetos personales, añadió. Agradecemos tus años de servicio, Marco, pero esta transición debe ocurrir de manera limpia y eficiente. Fue entonces cuando casi sonreí. Casi. Porque Sofía Garza acababa de activar todas las salvaguardias que yo había pasado 3 años implementando. Había despedido a la única persona en ese edificio que entendía cómo se movía el dinero, cómo fluían los contratos y cómo mantener contentos a los oficiales de cumplimiento federal. Y lo había hecho sin leer una sola página de los protocolos que había aceptado seguir. Me levanté, me ajusté la corbata y miré alrededor de la sala una última vez. Jaime, Alberto y Esteban miraban fijamente la mesa, probablemente preguntándose si serían los siguientes. Eran buenos hombres, trabajadores sólidos, but no tenían el conocimiento institucional que yo poseía. No sabían nada de los activadores automáticos, los sistemas de respaldo, las cuidadosas salvaguardias que yo había incorporado en cada contrato importante que teníamos. Sofía, dije, manteniendo mi voz nivelada y profesional, quizás quieras revisar el manual de continuidad operacional antes del cierre de hoy. La sección 15, específicamente. Me dedicó esa sonrisa condescendiente que los jóvenes gerentes perfeccionan en la escuela de negocios. Marco, aprecio el consejo, pero tenemos esto controlado. Nuestros nuevos sistemas son mucho más eficientes que los antiguos procesos manuales. Asentí, recogí mi taza de café, la que decía 20 años de servicio, que había recibido la Navidad pasada, y caminé hacia la puerta. El personal de seguridad esperaba en el pasillo, 2 tipos que conocía desde hacía años y que no podían mirarme a los ojos. Roberto Martínez de la recepción, llevaba allí 12 años. Antonio Martínez de seguridad nocturna, un buen hombre, exinfante de marina como la mitad de los tipos que terminaban en la contratación de defensa. Sabían que esto no estaba bien, pero tenían hipotecas y familias y no podían permitirse crear problemas. Mientras pasábamos por el centro de operaciones, pude ver a mi equipo trabajando en sus puestos, rastreando envíos, monitoreando los plazos de cumplimiento, manteniendo la máquina en funcionamiento. Todavía no sabían lo que Sofía acababa de poner en marcha. No sabían que el lunes por la mañana, cuando los sistemas automatizados comenzaran su ciclo de procesamiento semanal, todo iba a detenerse de forma muy repentina. Empaqué mis objetos personales metódicamente. El ejército me enseñó eso: cuando te retiras de un puesto, lo haces bien. 22 años de vida acumulada cupieron en 2 cajas de cartón. Fotos del equipo en varios eventos de la empresa, mis placas de excelencia en cumplimiento de 2018 y 2021, una pequeña bandera mexicana que había estado en mi escritorio desde el primer día. La taza de café fue lo último que guardé. Lo siento, Marco, dijo Roberto en voz baja mientras esperábamos el ascensor. Todo esto apesta. Asentí, pero no dije nada. Roberto era un buen hombre, pero no entendía lo que realmente estaba sucediendo aquí. Ninguno de ellos lo hacía. Veían esto como política corporativa, quizás algún conflicto generacional entre la gestión de la vieja escuela y el nuevo pensamiento de maestría en administración de empresas. No veían el panorama completo. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, y finalmente me permití una pequeña sonrisa.
Sofía Garza pensaba que estaba modernizando soluciones de defensa del Bajío. Lo que en realidad había hecho era desencadenar la revisión de cumplimiento más exhaustiva en los 31 años de historia de la empresa. El fin de semana transcurrió tranquilamente. El sábado por la mañana, conduje a la ferretería y compré pintura para la cocina que llevaba meses queriendo arreglar. Pasé la tarde trabajando en la casa, escuchando música de mariachi, pensando en lo que traería el lunes. El domingo, llamé a mi hermano David en Guadalajara, me puse al día con las noticias familiares y no mencioné la situación laboral. No tenía sentido preocuparlo hasta que supiera cómo se resolvería todo esto. Las costumbres del ejército son difíciles de erradicar. Me levanté a las 5 del lunes por la mañana, como siempre. Hice café, leí las noticias en línea y revisé mi correo electrónico personal. Todavía nada de soluciones de defensa del Bajío, pero eso cambiaría muy pronto. El sistema de cumplimiento automatizado comenzaría su ciclo de revisión semanal exactamente a las 7:45, a la misma hora todos los lunes durante los últimos 6 años. Era un requisito federal, cualquier contratista de defensa con proyectos activos de más de 90 millones de pesos tiene que realizar estas comprobaciones sistemáticas. Yo mismo había diseñado la mayoría de esas comprobaciones, trabajando con Sara Beltrán y el departamento de TI para crear un sistema que detectara los problemas antes de que se convirtieran en alertas de auditoría. Nos llevó 18 meses construirlo adecuadamente, y otros 6 meses para que todas las agencias federales se sintieran cómodas con nuestros protocolos. Pero funcionaba. SDB no había fallado ni una sola revisión de cumplimiento desde que lo implementamos. El sistema impactaría la cláusula G15.7 como un tren de carga chocando contra un coche averiado. Exactamente a las 7:45, en algún lugar de la sala de servidores de SDB, el sistema de cumplimiento automatizado comenzó su escaneo semanal. Cada contrato activo, cada pago pendiente, cada protocolo de autorización. Buscaba lagunas, inconsistencias y posibles violaciones. El tipo de revisión exhaustiva que mantiene a los contratistas de defensa en buena posición con las agencias federales y previene el tipo de errores que pueden costar millones. El sistema encontró mis credenciales canceladas de inmediato. Director senior de operaciones, con credencial de seguridad activa. Despedido el viernes por la tarde sin la documentación adecuada. Sin registro en recursos humanos, sin proceso de revisión formal, sin protocolo de transición. Simplemente desaparecido. En cuestión de minutos, se activaron 3 alertas distintas simultáneamente. Una para el Banco Mercantil del Centro, marcando todas las transacciones superiores a 1 millón de pesos para una revisión de doble autorización según los requisitos de cumplimiento federal. Otra para la Auditoría Superior de la Federación, ASF, notificándoles de una posible brecha en la continuidad operativa. Y una para el Departamento Legal de SDB, solicitando una revisión inmediata de la documentación por el despido de personal crítico sin seguir el protocolo. Mi teléfono sonó a las 8:23. Era Sara Beltrán del Departamento Legal, y pude oír el pánico en su voz incluso antes de que hablara. Marco, dijo, con papeles revolviéndose de fondo, necesito preguntarte algo directamente. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Sofía Garza rescindió tu contrato el viernes sin presentar la documentación adecuada en recursos humanos? Tomé un sorbo de café y dejé la taza con cuidado. Eso es correcto, Sara. Dios santo. Una larga pausa. Marco, ¿tienes idea de lo que ha desencadenado? Yo escribí la cláusula, Sara. Sé exactamente lo que ha desencadenado. Otra pausa, esta vez más larga. Podía oír el tecleo de un ordenador, probablemente buscando el manual de cumplimiento. La ASF quiere una revisión operativa completa. El Banco Mercantil ha congelado 65 millones de pesos en transferencias pendientes. Y acabamos de perder la aprobación preliminar para el contrato de logística de la autoridad portuaria. Esto último me hizo enderezarme. El acuerdo con la autoridad portuaria valía 325 millones de pesos en 3 años. SDB había estado intentando conseguir ese contrato durante 8 meses, superando a otras 12 empresas para llegar a la selección final. Perder la aprobación preliminar significaba que estaban fuera de la lista de licitadores por completo, descalificados por violaciones de cumplimiento. ¿Cómo está llevando Sofía la noticia?, pregunté. La risa de Sara fue amarga.
Ha estado en reuniones consecutivas desde las 7. No para de preguntar si hay alguna forma de revertir las alertas automáticas, quiere saber quién autorizó este tipo de protocolo de seguridad excesivo. Le mostré el manual con sus iniciales en cada página. ¿Y cuál fue su respuesta? Dijo que saboteaste deliberadamente la empresa. Que esto era una especie de plan de venganza porque estabas molesto por haber sido despedido. Casi me río. Casi. Sara, ¿borré algún archivo? ¿Corrompí algún dato? ¿Accedí a algún sistema para el que no estuviera autorizado? No, por supuesto que no. Has sido completamente profesional. Entonces, ¿cómo saboteé algo exactamente? Todo lo que hice fue dejar de trabajar aquí. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado, protegiendo a la empresa de violaciones de cumplimiento cuando se despide a personal crítico sin el protocolo adecuado. Lo maravilloso de la cláusula G15.7 era su completa legitimidad. No había saboteado nada, no había violado ninguna política ni ley. Simplemente dejé de ser la red de seguridad humana que había estado corrigiendo los errores de la gerencia durante 22 años. Cada atajo que Sofía quería tomar, cada esquina que planeaba recortar, cada requisito de cumplimiento que pensaba que era opcional, todo estaba a punto de convertirse en lecciones muy caras. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Esteban Juárez. Están preguntando si vendrías como consultor para ayudar a arreglar esto. Junta de emergencia a las 10. Sofía parece que está a punto de llorar. Terminé mi café y lo pensé. Querían que volviera a ese edificio, fingiera que las últimas 72 horas no habían sucedido y arreglara silenciosamente los problemas que la arrogancia de Sofía había creado. Probablemente me ofrecerían alguna tarifa de consultoría, actuando como si me estuvieran haciendo un favor. Pero esto es lo que Sofía y su consejo aún no entendían, no se trataba de dinero, ni de orgullo, ni siquiera de venganza. Se trataba del respeto por el conocimiento institucional. Se trataba de entender que la experiencia no es algo que se puede descargar de Internet o aprender en un seminario de posgrado. Durante 22 años, había sido el puente entre las prácticas comerciales agresivas de SDB y los requisitos de cumplimiento federal que nos mantenían legítimos. Había evitado docenas de alertas de auditoría, detectado cientos de posibles violaciones y mantenido relaciones con contactos de agencias que tardaron décadas en construirse. Cuando el huracán Wilma azotó la costa en 2005, trabajé jornadas de 16 horas durante 3 semanas seguidas para redirigir las cadenas de suministro y mantener fluyendo los contratos de emergencia. Cuando la Sedena cambió los protocolos de adquisición en 2012, pasé 6 meses reescribiendo cada procedimiento operativo estándar para mantener el cumplimiento. Sofía pensó que podía reemplazar todo eso con sistemas automatizados y personal junior. Estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando despides tu memoria institucional. A las 9:47, mi teléfono sonó de nuevo. El propio Tomás Garza, el director general, el padre de Sofía, el hombre que me había contratado directamente del ejército y que había confiado en mí para mantener su empresa en cumplimiento durante más de 2 décadas. Marco, dijo, y su voz sonaba cansada de una manera que nunca antes había oído, tenemos que hablar. Te escucho, Tomás. Sofía cometió un error. Uno muy grande. Estoy viendo los números preliminares de Sara y de nuestro abogado externo, y este congelamiento de cumplimiento podría costarnos 145 millones de pesos en obligaciones contractuales. La ASF quiere una auditoría completa. Necesitamos tu ayuda para arreglar esto. Dejé que el silencio se prolongara por unos segundos. Tomás Garza era un buen hombre, había construido su empresa desde cero después de su propio servicio militar, en su mayor parte, trataba a sus empleados con justicia. Pero había dejado que su hija tomara una decisión que faltaba al respeto a cada empleado veterano en ese edificio. Tomás, dije finalmente, Sofía no cometió un error. Tomó una decisión. Decidió ignorar 22 años de conocimiento institucional. Decidió despedir a la única persona que entendía tu infraestructura de cumplimiento. Y lo hizo sin leer los protocolos que habrían evitado esta situación exacta. Así que, ¿qué quieres? Di tu precio. Tarifa de consultoría, estatus de contratista, lo que sea necesario para superar esta auditoría. Fue entonces cuando supe que todavía no lo entendía. Todavía pensaba que se trataba de una negociación, de encontrar el incentivo financiero adecuado para hacer desaparecer el problema.
Tomás, agradezco la llamada. Pero no voy a volver. Sofía quería energía fresca y procesos optimizados. Deja que ella descubra cómo explicarle a la ASF por qué tus protocolos de cumplimiento colapsaron 48 horas después de que ella tomó el control. Colgué y caminé hacia la ventana de mi cocina. Podía ver el centro de Querétaro desde aquí, incluido el edificio de SDB donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. En algún lugar de ese edificio, Sofía Garza estaba aprendiendo que el liderazgo no se trata de tener las últimas palabras de moda de una maestría en administración de empresas. Se trata de entender los sistemas de los que eres responsable y de respetar a las personas que los construyeron. El teléfono siguió sonando. Alberto Ramírez llamó a las 11:15 y dijo que habían traído a una firma de consultoría externa, pero que los consultores no podían acceder a las bases de datos de cumplimiento sin mis códigos de autorización. Jaime Pérez envió un mensaje de texto a las 12:30 y dijo que Sofía se había encerrado en su oficina, y no salía para las reuniones. Esteban Juárez llamó a las 2:15 y dijo que Tomás Garza estaba llamando personalmente a cada oficial de contratación federal con el que trabajaban, intentando hacer control de daños. Pero la verdadera noticia llegó esa noche. Sara Beltrán llamó justo cuando estaba terminando de cenar, y sonaba agotada. Marco, necesito ponerte al día sobre algo. La revisión de esta mañana encontró problemas adicionales que no detectamos inicialmente. El sistema de cumplimiento marcó 17 contratos por violaciones técnicas que se remontan a 8 meses atrás. Cosas que habías estado corrigiendo manualmente sin documentación formal. Dejé el tenedor. ¿Qué tipo de violaciones? Anulaciones de autorización, extensiones de plazos, modificaciones de especificaciones. Todas decisiones comerciales legítimas, pero deberían haber sido documentadas formalmente e informadas a las agencias. Tú te habías estado encargando de eso administrativamente, pero sin tu supervisión. El sistema las trata como violaciones. Exactamente. Y Sara, hay más. La autoridad portuaria no es el único contrato que hemos perdido. La Dirección General de Adquisiciones de la Sedena suspendió nuestro estatus de proveedor preferente a la espera de una revisión. Esos son 75 millones de pesos en ingresos recurrentes anuales. Hice los cálculos rápidamente. Soluciones de Defensa del Bajío tenía aproximadamente 415 millones de pesos en ingresos anuales. Perder 75 millones en ingresos recurrentes, más el contrato de la autoridad portuaria de 325 millones, más las multas que provinieran de la auditoría de la ASF. Estaban enfrentando una posible pérdida de ingresos del 40%. ¿Cómo está tomando el Consejo la noticia? Sesión de emergencia programada para mañana por la mañana. Se dice que están considerando traer una gestión interina. Sofía ha sido reasignada a proyectos especiales. Proyectos especiales. Jerga corporativa para no podemos despedir a la hija del director general, pero tampoco podemos dejar que tome más decisiones. Marco, continuó Sara, tengo que preguntar. ¿Hay alguna posibilidad de que consideres volver? Incluso temporalmente, solo para ayudarnos a superar la auditoría. Miré de nuevo por la ventana de mi cocina, a las luces de la ciudad reflejándose en el río. En algún lugar de allí, Soluciones de Defensa del Bajío estaba perdiendo dinero y credibilidad a raudales porque una graduada de maestría en Administración de Empresas pensó que sabía más que 22 años de experiencia duramente ganada. Sara, sabes que te respeto. Eres una de las mejores oficiales de cumplimiento con las que he trabajado. Pero no puedo volver para limpiar un desastre que podría haberse evitado si alguien se hubiera molestado en leer los protocolos que pasé 3 años escribiendo. Entiendo. Por si sirve de algo, le dije al consejo que esto era evitable. Les dije que estabas protegiendo a la empresa, no atacándola. Después de colgar, me quedé sentado en mi cocina durante mucho tiempo, pensando en el equipo que había construido a lo largo de los años. Buena gente que entendía que el cumplimiento no se trataba de marcar casillas, sino de construir confianza con las agencias federales, mantener relaciones que tardaron décadas en desarrollarse y entender que en la contratación de defensa, tu reputación lo es todo. 2 semanas después, estaba almorzando en la mesa de mi cocina cuando la sección de negocios del Financiero llamó mi atención: Soluciones de Defensa del Bajío bajo revisión federal, contratos de defensa suspendidos a la espera de auditoría.
El artículo era breve pero perjudicial. Investigación de la ASF, violaciones de cumplimiento, reestructuración de la gestión bajo revisión. El precio de las acciones había bajado un 31% en 2 semanas. El tipo de noticia que pone muy nerviosas a otras empresas a la hora de trabajar contigo, y hace que las agencias federales empiecen a buscar contratistas alternativos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el recuadro lateral: Logística del Norte gana contrato de la autoridad portuaria, empresa local supera a la competencia establecida. Logística del Norte, Loginorte. Los conocía bien, uno de los mayores competidores de SDB, con sede en Monterrey. Llevaban años intentando entrar en el espacio de la contratación gubernamental, pero siempre se quedaban cortos en experiencia en cumplimiento. Eran una operación inteligente, con buen equipo y una sólida reputación en logística comercial, pero nunca tuvieron el conocimiento institucional para navegar los requisitos federales. Todavía estaba leyendo cuando mi teléfono sonó. Número desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Señor Villanueva? Soy David Serrano, director financiero de Logística del Norte. Espero que no le importe que lo llame directamente. Dejé mi café. ¿En qué puedo ayudarle, señor Serrano? Hemos estado siguiendo la situación en Soluciones de Defensa del Bajío. Las noticias de la industria viajan rápido, como sabe. También oímos a través de nuestra red que podría estar disponible para nuevas oportunidades. Depende de la oportunidad. Acabamos de conseguir el contrato de logística de la autoridad portuaria. 325 millones de pesos en 3 años, exactamente el mismo por el que competía SDB. Pero somos honestos acerca de nuestras limitaciones, necesitamos a alguien que entienda el cumplimiento federal por dentro y por fuera. Alguien que pueda construir la infraestructura que necesitamos para manejar este tipo de proyecto adecuadamente. Me recliné en mi silla. El contrato de la autoridad portuaria. El mismo que SDB había perdido cuando Sofía activó la auditoría. ¿De qué plazo estamos hablando? Comienzo inmediato si está interesado. Puesto a tiempo completo, no de consultoría. Director de operaciones de cumplimiento. Tendría autoridad completa sobre los protocolos, la contratación, el desarrollo de procesos y las relaciones con los proveedores. Esencialmente, construiría el departamento desde cero según sus especificaciones. La oferta era interesante. Más que interesante, era exactamente el tipo de desafío que había estado buscando. Una oportunidad de construir algo bien desde el principio, sin tener que trabajar alrededor de 20 años de atajos acumulados y malas decisiones. ¿Cuál es el paquete de compensación? Serrano no dudó. Salario base de 2.6 millones de pesos anuales, bonificaciones por rendimiento vinculadas a métricas de cumplimiento de contratos, prestaciones completas que incluyen seguro médico y dental, 4 semanas de vacaciones pagadas y una bonificación por firmar de 270,000 pesos. Y señor Villanueva, hemos hecho nuestros deberes. Sabemos lo que logró en SDB. Tendría los recursos y la autoridad para hacerlo bien esta vez. Era casi el doble de lo que ganaba en SDB. Más que eso, era respeto por lo que había pasado 2 décadas aprendiendo. Necesitaré pensarlo. Por supuesto. Pero Marco, puedo llamarlo Marco, quiero que sepa algo. No solo oímos hablar de usted a través de contactos de la industria. El propio Tomás Garza me llamó la semana pasada. Me dijo que si queríamos tener éxito en la contratación gubernamental, necesitábamos contratarlo antes de que nadie más se diera cuenta de que estaba disponible. Eso me dejó helado. Tomás Garza, recomendándome a su competencia. Después de que Sofía me llamara pensamiento delegado y me escoltara fuera con seguridad. ¿Tomás dijo eso? Sus palabras exactas fueron: Marco Villanueva es la razón por la que nos mantuvimos en cumplimiento durante 22 años. Quien lo contrate a continuación nos va a ganar la partida en cada contrato federal durante la próxima década. También dijo que deberíamos estar preparados para pagar lo que fuera necesario para conseguirlo. Le di las gracias a Serrano, prometí llamarlo de vuelta en 48 horas y colgué. Luego me quedé sentado un rato, pensando en lo que Tomás Garza me había estado diciendo realmente. No era solo una recomendación, era una admisión. Un reconocimiento de que la optimización de Sofía le había costado el único activo que su empresa no podía reemplazar. Esa tarde,
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jaime Pérez. Marco, pensé que deberías saberlo. Junta esta mañana. Sofía está fuera como vicepresidenta, degradada a proyectos especiales reportando directamente a Tomás. Van a traer a McKinsey para hacer una revisión operativa completa. 3 chicos más de nuestro antiguo equipo fueron despedidos esta mañana. No me sorprendió. La ASF no se anda con juegos con las violaciones de cumplimiento, especialmente cuando involucran a contratistas de defensa con proyectos federales activos. SDB se enfrentaba a meses de auditorías, licitaciones restringidas en nuevos contratos y el tipo de escrutinio que hace que las agencias federales sean muy reacias a trabajar contigo. Mientras tanto, a mí me ofrecían la oportunidad de construir exactamente lo que siempre había querido, un departamento de cumplimiento con los recursos adecuados, el apoyo de la gerencia y la autoridad para hacer las cosas bien desde el primer día. Llamé a Serrano esa noche. Señor Serrano, soy Marco Villanueva. Acepto su oferta. Excelente. ¿Cuándo puede empezar? El lunes por la mañana. Pero tengo algunas condiciones. Dígalas. Primero, quiero autoridad para contratar a mi departamento. La gente que traiga necesita entender que el cumplimiento no se trata de marcar casillas, sino de construir relaciones con las agencias federales basadas en la confianza y la fiabilidad. De acuerdo. Segundo, cualquier decisión operativa importante que afecte a los contratos federales pasará por mi oficina para una revisión de cumplimiento antes de su implementación. Sin excepciones, no importa cuán urgente sea. Absolutamente. Tercero, quiero hacer presentaciones trimestrales a su Consejo de Administración sobre la infraestructura de cumplimiento. Necesitan entender lo que se necesita para mantener el estatus de contratista federal y por qué recortar gastos en esta área nunca vale la pena. ¿Hecho? ¿Algo más? Solo una cosa más. Conozco a varios profesionales experimentados que actualmente se encuentran entre trabajos. Buena gente que entiende la contratación gubernamental, gente que ha sido despedida porque las empresas pensaron que podían automatizar el conocimiento institucional. Serrano se rió. ¿Se refiere a los otros tipos que SDB despidió? Exactamente a eso me refiero. Marco, si puede construirnos un equipo de cumplimiento que mantenga contentos a los auditores federales y los contratos fluyendo sin problemas, puede contratar a quien quiera. El lunes por la mañana, entré en la sede de logística del norte vistiendo mi mejor traje y llevando el mismo portafolio de cuero que me había acompañado en más negociaciones de contratos de las que puedo contar. El vestíbulo era limpio, moderno, profesional. Sin fotos de empleados marcados como problemas. Sin marcadores rojos etiquetando a la gente como obsoleta. David Serrano me recibió personalmente y me acompañó a una oficina en una esquina con ventanas que daban al río. Su oficina, dijo. Tendremos la placa con su nombre lista para el miércoles. Director de Operaciones de Cumplimiento. El título se veía bien en el papel. Pero lo que se veía aún mejor era la sala de juntas de al lado, ya preparada para mi primera reunión de departamento. Para el final de la semana, había contratado a Jaime Pérez como analista senior de cumplimiento, a Alberto Ramírez como especialista en cumplimiento de adquisiciones y a Esteban Juárez como director de gestión de contratos. El mismo equipo que Sofía Garza había descartado como pensamiento delegado, ahora dirigía el cumplimiento para el mayor competidor de SDB. Y esta vez, teníamos algo que nunca habíamos tenido antes. Un equipo directivo que entendía nuestro valor y nos daba la autoridad para hacer nuestro trabajo correctamente.